Ella quedó profundamente impactada con lo que vio del otro lado. Aun siendo monja, alguien que dedicó su vida a la fe y a la espiritualidad, no estaba preparada para la realidad que se reveló más allá de la existencia terrenal. Lo que se presentó ante ella fue tan inesperado y perturbador que al volver buscó formas de transmitir esa experiencia a las personas vivas, para alertarlas sobre lo que realmente sucede después de la muerte. La organización de las cosas en el plano espiritual es completamente diferente de lo que siempre nos han dicho. Existen matices y verdades que pueden causar horror a cualquier persona. Incluso ella, que jamás dudó de la existencia de Dios, tuvo que reconocer nuevas realidades. El cielo y el infierno no son como muchos imaginan. Cuanto antes las personas conozcan la verdad, menor será el sufrimiento que enfrentarán al hacer esa transición. Estas palabras pertenecen a Frances Banks, una inglesa que pasó gran parte de su vida como monja dedicada. Falleció en 1965 y, sorprendentemente, alrededor de 1 año y medio después de su muerte, comenzó a transmitir mensajes desde el mundo espiritual a través de su gran amiga Helen Greaves. Helen nunca había pasado por experiencias similares antes. Sin embargo, debido a la profunda amistad entre ambas, se volvió sensible a las vibraciones y mensajes que Frances enviaba desde el más allá. Muchos que conocieron a Frances en vida recuerdan su fuerza espiritual. Por eso, no se sorprendieron del todo al saber que, incluso después de la muerte, había encontrado una forma de romper la barrera entre los mundos. En los mensajes que envió, Frances confesó cuánto se sorprendió en los primeros momentos tras dejar el cuerpo físico. Lo que encontró no se correspondía en absoluto con sus expectativas. Desde niña creía que tras la muerte, las almas serían recibidas por ángeles, conducidas hasta un trono celestial, donde Dios, en toda su gloria, juzgaría a cada uno y definiría su destino eterno, cielo o infierno. Pero no fue así. Según Frances, al llegar al plano espiritual, vio 2 líneas de vida ante sí. La primera mostraba lo que ella debería haber sido, el propósito ideal que Dios había trazado para ella. La segunda revelaba el camino que realmente recorrió. Era como abrir 2 libros, uno con la vida planeada y otro con la vida que de hecho vivió. Pudo comparar cada elección, cada acción e incluso los momentos de omisión y cobardía. Se horrorizó al percibir cuántas oportunidades había desperdiciado, cuántas veces había cedido a la pereza o al miedo. El peso de los pecados y errores, antes minimizados por ella, ahora estaban expuestos con una claridad imposible de ignorar. Frances describió este proceso como una revelación brutal de la verdad. No había forma de engañarse ni de huir. En la vida después de la muerte, la honestidad es absoluta. Todos los sentimientos, pensamientos e intenciones quedan al descubierto. Quien vivió en la ilusión o se engañó durante la vida, acaba sufriendo aún más intensamente al confrontar su propia conciencia. Ella explicó que no existe un tribunal externo, ni un Dios juzgador señalando con el dedo. El juicio parte desde el interior del alma misma. Somos nosotros mismos quienes, frente a la verdad absoluta, reconocemos nuestros errores y sentimos en carne propia el dolor de cada una de nuestras malas elecciones. El infierno, según ella, es un estado del alma, un reflejo de la oscuridad interior que cultivamos a lo largo de la vida. Frances también dejó claro que el sufrimiento espiritual no es impuesto por Dios ni por demonios. Somos nosotros quienes, al alejarnos de la luz, creamos nuestro propio tormento. Las almas sumergidas en egoísmo, orgullo y vicios acaban atrapadas en regiones de sufrimiento, incapaces de saciar sus deseos o aliviar sus dolores. Ella comparó ese estado con caminar hacia un volcán, día tras día, alimentando la propia destrucción, hasta que el alma sea completamente purificada. Muchas de esas almas ni siquiera entienden el motivo de su sufrimiento y en lugar de buscar la luz, terminan rebelándose aún más, culpando a Dios o al destino por la situación en que se encuentran. Pero Frances también resaltó que siempre hay esperanza. Ninguna alma está condenada a la oscuridad eterna. Para salir de ese estado, el alma necesita cumplir 3 condiciones: reconocer sus errores, tener un deseo sincero de cambiar y comenzar a servir a los demás de forma desinteresada. Ella misma, después de pasar por ese proceso de concienciación, eligió dedicar su existencia
en el plano espiritual, a ayudar a otras almas atrapadas en las tinieblas. Según sus mensajes, descendía con frecuencia a esos lugares de sufrimiento para guiar a los perdidos hacia la luz. Frances afirmó que, por causa de ese intenso trabajo espiritual, conquistó el derecho de ascender a un nivel superior de existencia. Allí, según ella, su cuerpo espiritual se volvió hecho solamente de luz, y su conciencia alcanzó un estado de belleza y plenitud jamás experimentado en vida. Reveló además que en la dimensión donde ahora se encontraba, todo dependía del estado de conciencia de cada ser. Era la calidad interior del alma lo que determinaba el ambiente donde viviría y el tipo de cuerpo espiritual que tendría. Al ser cuestionada sobre Dios, Frances contó que incluso en las esferas superiores, la presencia de Dios aún parecía muy distante, inalcanzable, no porque Él estuviera lejos, sino porque las almas aún no estaban listas para esa aproximación directa. Helen Greaves, quien recibió estos mensajes, explicó que, con la elevación espiritual de Frances, los contactos se volvieron cada vez más difíciles. En determinado momento, los mensajes cesaron por completo, ya que Frances había ascendido a regiones donde la comunicación con el plano terrenal ya no era posible. Aún así, todo lo que logró transmitir hasta ese momento ya fue suficiente para hacer que muchas personas repensaran sus elecciones y su propio destino. Y ahora te pregunto a ti, ¿tienes miedo de la transición hacia el otro mundo? ¿Ya has reflexionado sobre cómo será tu propio juicio interior? Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al video y activa la campanita para no perder los próximos contenidos. Muchas gracias por ver. Que tengas una vida larga, llena de conciencia y luz.